Ok. Hoy entonces presentamos a David Salas de la Universidad O'Higgins, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Ingeniería, y él nos va a presentar la primera charla del día de hoy. Adelante, David. Ya. Bueno, muchas gracias por la organización de esta sesión. Creo que ayer estuvo súper interesante y el programa promete harto, así que qué bueno que las jornadas de matemática de la zona sur se sigan haciendo a pesar de la situación en la que estamos. Ya. Dicho eso, yo les voy a presentar ahora el problema de un trabajo que hice en colaboración con Emilio y con Lionel Thibault, que se titula On Smoothness of Solutions to Projected Differential Equations. Básicamente queremos estudiar la diferenciabilidad de las soluciones a ecuaciones diferenciales proyectadas. Entonces, voy a partir contándoles un poco qué es el problema, que es una ecuación diferencial proyectada, y los resultados que obtuvimos nosotros. Básicamente, las ecuaciones proyectadas salen de problemas de sistemas dinámicos con restricciones. El problema de sistemas dinámicos, tengo una ecuación diferencial, x punto igual a un campo vectorial, ¿cierto? F de t de x de t, y pido que la trayectoria pertenezca a un conjunto S, donde el problema tiene condición inicial, algún punto en S. La verdad es que es fácil imaginarse ejemplos donde este problema no tiene solución. Básicamente sale de que si el campo F tiene alguna dirección normal que me empuje el punto hacia afuera del conjunto, simplemente la solución se cae, ¿cierto? Y para tener soluciones se requieren condiciones de calificación de hecho muy fuertes, del tipo de que el campo F sea siempre tangente al conjunto, lo cual igual en problemas de modelamiento naturales simplemente no se va a tener. Entonces, necesitamos relajar este problema, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde aparecen las ecuaciones diferenciales proyectadas, ¿sí? Tengo el mismo conjunto S y el mismo campo F, pero lo que voy a pedir ahora no es que la derivada sea igual al campo, sino que la derivada sea igual al campo menos alguna dirección normal de S. Esto, bajo condiciones de calificación no muy complicadas, es lo mismo que pedir que x punto de t sea igual a la proyección del campo f de t x de t a el cono tangente, normalmente se ocupa el de Bulligan, pero da lo mismo, el cono tangente a S en el punto x de t. ¿Sí? Por eso se llaman ecuaciones proyectadas. Lo que hago es el campo, le quito esta componente normal que me molestaba para tener solución y busco soluciones de estas cosas. Y el problema se conoce bastante bien en la literatura y para que tenga solución hay condiciones de calificación suficientes bien conocidas. Digamos, por ejemplo, si el conjunto S es Prox regular, si F es diferenciable, bueno, uno pide en realidad basta con que sea Lipschitz. Y si F satisface una condición de crecimiento lineal, aunque esta condición de crecimiento lineal es simplemente para asegurar que haya solución global, digamos, que la solución esté en el intervalo 0t y no solo en un intervalo 0 epsilon, digamos. Bueno, y ese es el contexto. Entonces, un poco, ¿qué es una solución? ¿Qué sería una solución de este problema? Es una curva, ¿cierto? En un intervalo 0t estrella, que puede ser cerrado o abierto, donde t estrella está entre 0 y t, tal que la curva parte desde el punto inicial, es absolutamente continua en el intervalo y satisface la inclusión diferencial, ¿cierto? Esta es la noción de solución local y decimos que es global si está definida sobre todo el intervalo. Y aquí lo que a nosotros nos molestó cuando empezamos a trabajar en esto, es la parte de absoluta continuidad. La verdad es que en general no se puede obtener nada mejor, ¿cierto? La mejor condición de regularidad que obtengo a nivel de diferenciabilidad de la trayectoria X es que sea absolutamente continua,
que su derivada esté bien definida en casi todas partes, y esa derivada satisface la inclusión diferencial. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si en realidad S y F, los datos del problema, son lo suficientemente regulares? ¿Podríamos obtener alguna cosa mejor en X? Digamos, en ecuaciones diferenciales es natural que la solución es tan diferenciable como, como el campo con el que estoy haciendo la EDO, digamos. Básicamente, si tengo X punto igual F de X de T, si F es lo suficientemente suave, X debería ser lo suficientemente suave. Y esto no necesariamente se tiene en ecuaciones proyectadas, porque la proyección es un objeto intrínsecamente no suave, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que hicimos en nuestro trabajo? Vamos a asumir que F es lo suficientemente diferenciable y que cumple la condición de crecimiento lineal. Esto es para que tenga solución global. Y vamos a asumir una de dos. O bien S es una variedad, es una subvariedad de clase SP+1, o bien es un cuerpo cerrado con frontera CP+1. ¿Sí? Y lo que queremos saber es, básicamente, con estas condiciones uno esperaría que la solución fuera CP+1 diferenciable. ¿Sí? Porque, digamos, el orden, si satisface solo la EDO, el orden de diferenciabilidad de la derivada debería ser CP, y por lo tanto la trayectoria debería ser CP+1. Entonces vamos a buscar diferenciabilidad C2 en adelante. ¿Sí? ¿Y qué vamos a entender por diferenciabilidad de... Porque una curva sea de clase CP es básicamente que sea P+1 continuamente diferenciable en el interior del intervalo, que las derivadas laterales existan para todo orden, y que la extensión natural de la derivada, cuando tomo el límite y agarro las derivadas, la extiendo a los puntos extremos como las derivadas laterales, me queda continua para todo K desde 1 hasta P+1. ¿Sí? Básicamente que una curva sea diferencial. Eso es todo lo que quería dejar clarito acá. Ya. Veamos qué podemos obtener acá. Entonces, lo primero es el caso de que el conjunto S sea una variedad. Y ahí el resultado es de hecho lo que queríamos demostrar. Si el conjunto S es una variedad CP+1 en el espacio H, donde H es un espacio de Hilbert de a priori dimensión infinita, no estamos asumiendo dimensión finita acá, entonces la ecuación diferencial proyectada tiene una solución global, y esa solución global es de clase CP+1. ¿Y de dónde sale, cuál es la intuición detrás de este teorema? Es que básicamente las variedades de clase C2 en adelante son prox regulares. Y por lo tanto, la existencia es gratis, por las condiciones de calificación, digamos, clásicas. Y además, el operador proyección está bien definido, digamos. Y más aún, cuando uno reformula esto como la ecuación proyectada, digamos, x punto es igual a la proyección del campo en el cono tangente, ese mapeo es de clase CP. Entonces al final uno termina resolviendo esto, que es una EDO. Al final. ¿Sí? No es tan directo, pero esa es la intuición que hay detrás. Que la suavidad de la frontera hace que la EDO natural que tengo sea de clase sea con un campo CP. Y por lo tanto, la solución tiene que ser CP+1. Ya. Pero ese es el caso fácil. ¿Qué pasa si ahora tengo un cuerpo cerrado con frontera suave? ¿Qué es un cuerpo cerrado con frontera suave? Se ve más o menos así. ¿Sí? No es convexo necesariamente, pero la frontera es una variedad de codimensión 1 suave. Y aquí estamos fritos. No podemos obtener diferenciabilidad. ¿Por qué? Porque si parto con una trayectoria, eventualmente esa trayectoria puede chocar con la frontera, y si choca con la frontera, ese punto de ahí no puede ser diferencial, porque hay un cambio abrupto de la dirección normal, ¿cierto? Entonces diferenciabilidad no hay cómo obtenerla. ¿Pero qué podemos obtener?
Lo primero que hicimos con Emilio y Lionel fue tratar de entender si tengo una solución, cómo se comporta esta solución. Y para eso clasificamos los instantes de tiempo con respecto a propiedades que satisfacen los puntos de la trayectoria. Entonces dijimos, ya, los primeros puntos muy buenos son simplemente los instantes donde la trayectoria está en el interior del conjunto. ¿Por qué? Porque cuando está en el interior del conjunto simplemente me puedo olvidar de la frontera y ahí voy a tener diferenciabilidad. Genial. Otros instantes buenos son cuando tengo un t tal que la trayectoria está siempre en la frontera para un intervalo t menos delta, t más delta. ¿Cierto? En este caso también voy a tener que son puntos buenos, pues también voy a tener diferenciabilidad, porque simplemente me voy a reducir al caso anterior. En torno a t, voy a tener que esta cosa está resolviendo la ecuación proyectada a la frontera, y la frontera es suave. Así que bien. Hay otros puntos que son menos obvios que sean buenos, pero que los llamamos los puntos isolados, o puntos aislados en realidad, que son básicamente los puntos donde tengo un intervalo en donde la intersección con la frontera es solo el punto xt. ¿Sí? Entonces básicamente viene por el interior, toca la frontera justo en el punto y después se devuelve inmediatamente al interior. Y eso ocurre en un intervalo de tiempo. Ya. Estos tres son los puntos buenos, ¿sí? Donde voy a tener diferenciabilidad más o menos gratis. Pero tengo los puntos malos. Los puntos malos, que son los puntos de coalición con la frontera, los diferenciamos en tres tipos de puntos. Los puntos de coalición que entran, que básicamente antes de t la trayectoria venía por el interior, en t choca con la frontera y de ahí se queda en la frontera un ratito. ¿Sí? Se queda en la frontera por t más delta. Tenemos los instantes de salida, que son los puntos donde la trayectoria venía por la frontera, venía pegada a la frontera, hasta el instante t, y en el instante t se mete al interior, y de ahí sigue por el interior un rato. Y tenemos los puntos que llamamos irregulares, que simplemente son el resto. ¿Ya? Si bien estos puntos son puntos de no diferenciabilidad, tienen una estructura bien rígida, ¿cierto? Van por un rato por el interior y después se quedan pegados en la frontera, o van por un rato por la frontera y después se meten al interior. Y el problema es tratar de entender qué vendría siendo el resto, ¿sí? Y aquí hay un dibujo. Más o menos esta cosa se ve así. La trayectoria viene por el interior, choca en un punto de entrada, se queda pegado en la frontera. En estos puntos que está pegado en la frontera estamos en Bint. Después hay un punto límite en donde ahí me salgo, ¿cierto? Después puedo pasar tangentemente por la frontera, eso sería un punto aislado, y voy repitiendo este proceso. Y al final lo que nos dimos cuenta es que los puntos irregulares, el resto que no sabíamos muy bien cómo describir, en realidad son puntos límite de secuencias alternantes entre la frontera y el interior. ¿Sí? Entonces, lo que les había comentado, los puntos interiores los conjuntos A, B int y B iso son puntos buenos. Tengo diferenciabilidad. Después tengo lo que llamamos coaliciones regulares, que son puntos malos, pero con una estructura muy rígida, y el resto tiene esta caracterización como secuencias alternantes, que serían los puntos irregulares. Entonces, tenemos que estudiar cómo funcionan los puntos regulares y los puntos irregulares, ¿sí? De coalición. Una primera proposición es que las coaliciones regulares son un conjunto realmente pequeño, ¿sí? Si tengo una trayectoria que es solución de la ecuación proyectada, en este contexto, ¿cierto? Entonces, el conjunto de puntos regulares es a lo más contable. ¿Y cómo se ve esto? Básicamente, si tú tienes un punto regular, entonces estuviste un rato en el interior y después estuviste un rato
en la frontera, ¿cierto? O al revés. Pero en todo este rato, en este intervalo completo de tiempo, solo puedes tener un punto irregular, ¿cierto? Porque antes son puros puntos interiores y después son puntos que están localmente en la frontera. Y este diámetro, digamos, el tamaño de este intervalo es un delta positivo. ¿Sí? Y nada, si tienes valores positivos y los sumas, para que no sea infinito, tienen que ser contables, a lo más. Esa es la demostración. Esa es, digamos, la única observación. Entonces, aquí uno dice, oye, quizás los puntos irregulares también son chicos. ¿Sí? Y la verdad es que no. Los puntos irregulares, aquí chocamos contra la realidad y encontramos un contraejemplo en donde construimos una solución de una ecuación proyectada bastante simple, digamos, contra un plano, donde el conjunto de puntos irregulares tiene medida positiva. ¿Sí? De hecho, uno puede hacerla con medida casi que tan grande como uno quiera. El conjunto al final es el conjunto de Cantor gordo, ¿cierto? Cantor con medida positiva. Así lo armamos. Entonces, los puntos irregulares pueden ser muchos. ¿Sí? Ahora, entonces, si queremos recuperar alguna opción de diferenciabilidad o alguna opción de regularidad, vamos a necesitar que esa regularidad se tenga en estos puntos de coaliciones irregulares. Ya. Entonces, ¿qué tipo de noción de diferenciabilidad podemos obtener? Ya dijimos que diferenciabilidad usual no hay caso, porque los puntos de colisión regular nos matan. Sin embargo, podríamos introducir una noción de diferenciabilidad en todo el intervalo menos estos puntos, que son, insisto, a lo más numerables. O sea, es un conjunto realmente chico, es más chico que, digamos, es de medida nula, pero es el buen conjunto de medida nula, digamos, el conjunto numerable. Bueno, ¿cómo definir diferenciabilidad en este nuevo conjunto omega? En realidad es bien natural, ¿sí? Omega tiene una propiedad bien interesante, que es que no tiene puntos aislados, ¿sí? Por lo tanto, cualquier punto en omega lo puedo aproximar por puntos distintos. Entonces, digamos, como tengo esta noción de aproximación lateral, digamos, voy a poder definir derivadas laterales y, por lo tanto, derivabilidad en el sentido de curvas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos derivabilidad? Decimos que una curva es omega derivable en un punto t si el límite que define, si existe una única dirección de en h, tal que el límite natural que define la derivada es 0, pero con t en omega. Con t aproximando t barra en omega. ¿Sí? De la misma manera podemos definir continuidad, y como podemos definir continuidad, también podemos definir derivabilidad de orden superior. ¿Sí? Básicamente decimos que una función es omega p continuamente derivable si todas las derivadas existen en este sentido y son todas continuas. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es nuestro resultado principal? Si x es una solución global de la ecuación proyectada, entonces de hecho x es omega p más 1 continuamente derivable en omega igual al intervalo 0t menos las coaliciones regulares. En todos los puntos buenos es obvio, y lo único que hay que demostrar es que esto también se tiene en los puntos irregulares. Y la intuición es la siguiente. La verdad es que los puntos irregulares no son no diferenciables en todas las direcciones, son no diferenciables en la dirección normal. ¿Sí? Porque lo que va pasando cuando yo choco con la frontera es que hay un cambio abrupto en la velocidad normal, pero no en la velocidad tangencial. Entonces, en realidad, la discontinuidad viene dada por esta función g de t, que es la velocidad multiplicada por la dirección normal de la proyección a la, aquí me equivoqué, debería ser la frontera. ¿Sí?
Básicamente uno tiene por acá, hay un enlargement de la frontera en donde la proyección está bien definida, y aquí, por lo tanto, en esta parte de la curva puedo proyectar a la frontera y puedo hacer la descomposición tangente normal. Y lo que pasa con los tiempos, con los instantes en las colisiones irregulares, es que van alternando entre el interior y la frontera. Entonces, hay periodos donde se acercan, en esta aproximación, hay partes donde se están acercando a la frontera, y hay partes donde se están alejando de la frontera. Y ese alternar, acercarme, alejarme, hace que, digamos, voy alternando entre vectores que apuntan hacia la frontera y vectores que apuntan hacia el interior, y por lo tanto, como tengo este cambio, al final, en el límite tengo que tener que ser cero, que la velocidad normal tiene que ser cero. Y después hay un argumento un argumento inductivo para demostrar que de hecho esta propiedad se tiene no solo en GDT, sino que en todas las derivadas. Todas las derivadas existen y tienen que ser cero, para que tengamos esta oscilación de puntos irregulares. Y ese es nuestro resultado principal. Básicamente, si le saco los puntos de choque regular, obtengo una buena noción de diferenciabilidad. Y a priori uno dice, oye, ¿por qué esto es mejor que absolutamente continuo? Digamos, a pesar de que el conjunto regular sea numerable, podría ser, digamos, bastante grande en el sentido de densidad. Entonces podría todavía ser un conjunto malo, y todavía podría tener que ser básicamente absoluta continuidad. Bueno, tenemos un importante corolario, que es el caso analítico. Si H es de dimensión finita, la frontera es analítica y el campo es analítico, entonces, de hecho, esta solución, la omega diferenciabilidad, implica que la trayectoria es analítica por pedazos. Y la razón es porque el conjunto regular, el conjunto de colisiones regulares, no es solo contable, es finito. Entonces, aún más chico. Y la intuición es que básicamente tú tienes problemas de puntos irregulares, ¿cierto?, por oscilaciones. Y las funciones analíticas y las variedades analíticas no oscilan. O sea, oscilan, pero poco, ¿cierto? Así que eso es la intuición detrás de este teorema, y por lo tanto nosotros podemos concluir que el conjunto de puntos regulares es finito, y así las soluciones de las ecuaciones proyectadas para el caso analítico son analíticas por pedazos. Las perspectivas de este trabajo es extender nuestro estudio, que es lo que queremos hacer este año, a el caso de conjuntos estratificables, ¿cierto? Los conjuntos estratificables son, digamos, conjuntos que uno puede dividir como en distintos niveles, cada nivel siendo una variedad, ¿sí? Y que básicamente se pegan bien. Las variedades son frontera de las variedades más grandes. Y este tipo de conjuntos son los conjuntos a los que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Este tipo de conjuntos, cuando G es diferenciable, termina siendo un conjunto estratificable, ¿sí? Y nos gustaría extender nuestro corolario final, esta diferenciabilidad por pedazos, a estructuras hominimales. Las estructuras hominimales, digamos, para nuestro contexto, es básicamente estratificables cuando esta cosa es analítica o un polinomio. Y aquí el problema es que la obstrucción que estamos teniendo, pero que yo creo que vamos a poder resolver, es que al final tienes el análisis de puntos es más complicado, porque no solo puedes chocar entre el interior y la frontera, también puedes pasar de un estrato al otro, o chocar, o irte por un estrato y chocar con otro estrato y devolverte. Entonces hay un análisis que es un poco más delicado, pero creemos que las mismas ideas nos pueden dar resultados positivos en el caso estratificable. Y bueno, este trabajo ya está publicado en el 2019, así que pueden buscarlo, ahí está la referencia, y básicamente nuestro análisis
se basa fuertemente en las buenas propiedades que tienen los conjuntos prox regulares, que se heredan naturalmente en variedades C2, porque las variedades C2 son prox regulares. Y aquí hay un buen survey de conjuntos prox regulares. Bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David, por la presentación. ¿Alguna duda, alguna consulta que quiera hacerle al público? Yo tengo una pequeña duda, David, ya que hablaste de variedad y todo eso. ¿Se utiliza alguna noción de la variedad riemanniana o no, no nada? ¿O el No, contexto no, es no, distinto? no ocupamos variedades riemannianas, ocupamos variedades solo en el sentido de variedades diferenciables, ¿sí? Que básicamente tienes esta cosa como de atlas local y sería. No hay estructura riemanniana, no asumimos estructura riemanniana. Ok. Ya. Bueno, si no hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacerlo a David, procederíamos, digamos, a agradecerle por su charla y pasaríamos a al siguiente expositor. Ahí te dejo a ti, David, para que tú puedas presentar. El siguiente expositor, si entiendo bien, es Pedro, ¿cierto? Que nos va a hablar de funciones supremo y envolturas de Mogó para estas funciones. Ahí sí, ¿se alcanza a ver la pantalla? Sí, se ve bien. Bien. Ya, ahora sí. Entonces, los dejo con Pedro Pérez, que nos va a presentar Supreme Functions and Mogó Envelope. Dale, Pedro. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder participar nuevamente en la jornada matemática de la zona sur. Hoy día voy a hablar sobre un trabajo que corresponde al estudio de la envoltura de Moreau, bastante conocida en el área de optimización y en otras áreas de la matemática, de las funciones supremos. En general voy a partir explicando por qué resulta importante estudiar la envoltura de Moreau de las funciones supremos, por qué aparece en distintos contextos de optimización en particular, nuestros primeros resultados y algunas consecuencias a optimización. Entonces, primero que todo, para entender un poco el contexto, ¿qué es una función supremo? En optimización, o para el contexto de la presentación, vamos a entender como una función supremo, como el supremo puntual de una familia de funciones arbitraria. Para el caso de la presentación, vamos a considerar simplemente funciones en gamma 0 de H, donde H es un espacio de Hilbert. Acá el índice en la definición puede ser un conjunto cualquiera, pero en general vamos a considerar alguna estructura sobre el conjunto de índices. ¿Dónde aparecen este tipo de funciones o por qué es importante estudiarlas? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es en programación semi-infinita, donde uno intenta minimizar una función objetivo sujeto a una cantidad de restricciones posiblemente infinita. Por ejemplo, un control sobre tiempo, pensando en un ejemplo concreto. Entonces, utilizando la función supremo, uno puede reformular esta cantidad posiblemente infinita de restricciones a una sola desigualdad utilizando la función supremo. Otro ejemplo es en el área de Distributional Robust Optimization, donde uno intenta resolver un problema de optimización estocástica, es decir, minimizar la formulación en esperanza de una cierta función objetivo, pero donde no se conoce con total certeza la medida de probabilidad que rige el fenómeno aleatorio. En este caso, un approach es definir un conjunto de medidas posibles que pueden regir el fenómeno aleatorio y considerar la función objetivo como el supremo del funcional esperanza sobre todas las medidas de probabilidad posibles. Entonces, en este caso, la función supremo vendría dada por el supremo de esos funcionales tipo esperanza. Otro ejemplo
que no es tan evidente notar dónde aparece la función supremo, es en programación cónica, donde uno intenta minimizar una función objetivo sujeto a una restricción cónica, es decir, una función vector valuada que pertenece a menos un cono K convexo, cerrado y no vacío, un cono de algún espacio de Banach. En este caso, lo que se puede utilizar es una escalarización de la función vector valuada, ¿m? Donde la escalarización se toma en la intersección del cono polar positivo y la bola dual. Luego, definiendo esa función supremo, uno puede reformular o reescribir la restricción f de x pertenece a menos del cono como una simple desigualdad utilizando la función supremo. Entonces, desde el punto de vista teórico, existen bastantes pros de considerar y estudiar las funciones supremo, y eso ha motivado a distintos autores a estudiar y dar resultados para el cálculo diferencial, dualidad robusta, donde aparecen este tipo de estructuras, y vimos que nos permite una gran libertad el considerar funciones supremos para la reformulación de diversos problemas en optimización. Lamentablemente para aplicaciones prácticas, a nadie le sorprende que la función supremo es altamente no diferenciable. Lo que da cuenta o lo que hace bastante difícil la implementación de distintos tipos de algoritmos para la resolución de problemas de optimización robusta o programación semi-infinita, o en general problemas donde aparezcan este tipo de funciones. Estas observaciones nos motivó principalmente a estudiar la envoltura de Moreau de la función supremo y ver algunas consecuencias que podíamos obtener acerca del estudio de ciertos problemas regularizados en optimización. Acá como recuerdo que la envoltura de Moreau de índice lambda viene dado por el valor óptimo de este problema de optimización. Dentro de las múltiples propiedades de la envoltura de Moreau, destacan dentro de las más básicas la diferenciabilidad, y básicamente que se puede acceder fácilmente a los gradientes de la regularizada de Moreau utilizando el operador proximal, que no es nada más que el único minimizador de este problema de optimización sin restricción. Entonces, ahora pasaré a describir los resultados obtenidos durante nuestra investigación y algunas de sus consecuencias. Lo primero es fijar el contexto en el cual trabajamos. Consideramos una función supremo, donde de una familia indexada por un conjunto convexo, compacto y no vacío. La familia son todas funciones convexas propias y semicontinua inferior. Asumimos que también, obviamente, que la función supremo, que está acá, es propia, dado que si no fuera propia, calcular la envoltura de Moreau no tendría mucho sentido. Y además que la asignación con respecto al índice es cóncava y semicontinua superior para cada h fijo. Entonces eso va a ser la hipótesis que vamos a utilizar a lo largo de toda la presentación. Entonces el primer resultado que obtuvimos es básicamente que la envoltura de Moreau de la función supremo es nada menos que el supremo de las envolturas de Moreau de las funciones f sub c. Déjeme llamar las funciones de datos. Este resultado es importante destacar que por un lado tenemos que esta igualdad nos permite, por un lado, tener todas las propiedades de la envoltura de Moreau para la función supremo, por ejemplo, diferenciabilidad, coercitividad, etcétera, de su gradiente. Y además, del punto de vista teórico, nos permite utilizar las herramientas teóricas desarrolladas para las funciones supremas. Por ejemplo, acceso a gradientes mediante los datos, dualidad robusta mediante los datos que aparecen acá, estas funciones f sub c. Como primer corolario, uno puede obtener fácilmente una fórmula para el cálculo de los gradientes de esta envoltura mediante el operador proximal de las funciones f sub c. Esto básicamente nos dice, el resultado que está acá abajo, es que el operador proximal asociado a la función
supremo no es nada más que, o coincide con el operador proximal de alguna función f sub c con algún índice en el conjunto de los índices activos, que no es nada más que el conjunto donde o los índices donde se alcanza esta igualdad, este máximo de acá arriba. En este caso, obviamente, el gradiente de la función, de la envoltura de Moreau de la función supremo, quedaría dado por esa expresión. Entonces, ahora algunas aplicaciones a optimización de los resultados anteriores. Por ejemplo, podemos considerar el problema de minimización, de minimizar una función supremo, una función robusta, bajo algún tipo de restricción. A este problema podemos considerar una regularización del problema anterior, donde consideramos como función objetivo la envoltura de Moreau de la función f. Lo primero que se puede establecer es alguna relación entre el problema P y el problema P sub lambda, y es básicamente que cualquier punto de acumulación de sucesiones minimizantes del problema P sub lambda, cuando el lambda converge a 0, va a terminar siendo un minimizador del problema inicial. Además, para el problema P sub lambda, podemos obtener condiciones de optimalidad en términos del operador proximal de las funciones f sub c, que deberían siendo los datos del problema, en realidad, y estado básicamente que un punto x barra vendría siendo solución de este problema, si solo si existe un índice activo, ¿ya?, donde se tiene esta inclusión. Cabe destacar que esa inclusión se puede escribir de manera equivalente como un punto fijo del operador compuesto de la proyección sobre Q con el operador proximal de C. Entonces, en el caso de considerar teoría de dualidad, tenemos, por ejemplo, que si consideramos el problema que estamos estudiando, el problema donde estamos regularizando la función objetivo, consideramos una perturbación canónica X estrella, y consideramos el problema Px estrella, eso es para cada X estrella. El dual de este problema vendría dado por el siguiente problema de maximización. Digo maximización porque acá es menos que un ínfimo y por lo tanto es un problema de maximización, pero en general lo escribo de esta manera para que se observe de manera más clara y simplemente para efectos de la presentación. Se observa que lo que está acá adentro en realidad se optimiza con respecto a ambas variables, tanto al índice como al i estrella en la conjugada de los datos, y este problema en sí es un problema de optimización convexa, dado que por la hipótesis esto va a terminar siendo una función convexa en ambas variables. Entonces, ¿qué resultado tenemos acerca de la dualidad o cuando intentamos aplicar las herramientas de dualidad fuerte para este tipo de funciones o para este tipo de problemas? Obtenemos un resultado de dualidad fuerte, o lo que se llama the property of stable, strong, robust duality, que no es nada más que hay dualidad fuerte para cada perturbación canónica en X estrella en el espacio de Hilbert. Esto cabe destacar que bajo este resultado no hay ninguna condición de calificación, y solamente la hipótesis, son las hipótesis que asumimos en un principio de convexidad y compacidad del conjunto de índices, y esta propiedad de ser convexa y cóncava con respecto a ambas variables, y la semicontinuidad. Ahora, en el caso de aplicaciones a optimización estocástica, podemos considerar un problema de optimización estocástica donde nos interesa minimizar una función objetivo sujeto a una cierta restricción. En la función objetivo uno podría pensar que existe algún fenómeno aleatorio que está perturbando los datos del problema. Obviamente, eso se podría pensar que la perturbación podría ser tanto en la función objetivo como en los datos. Pero para simplificar, simplemente asumiremos que es una perturbación en la función objetivo. En este caso, uno también puede pensar que existe un tipo
tipo de información parcial, es decir, un tipo de fenómeno aleatorio donde uno tiene un cierto tipo de información que puede manejar en un espacio de probabilidad y hay una robustez que uno quiere imponer del problema que puede pensarse de un fenómeno que uno no conoce o no tiene ninguna pista de qué es lo que es. Entonces, uno podría pensar como primer approach para intentar resolver este tipo de problemas o este planteamiento, entre comillas, que está acá, en poner robustez en ambos parámetros, tanto en omega como x. En ese caso, caeríamos en el framework de los resultados anteriores, donde consideramos o estamos siendo totalmente robustos en la función objetivo. En el caso de optimización estocástica, una approach que se puede hacer cuando uno tiene una descripción más o menos, o uno conoce la distribución de probabilidad del fenómeno aleatorio, es reformular el problema o formularlo en esperanza. ¿Qué significa eso? Que en vez de considerar la función objetivo, que aparece acá, lo que vamos a considerar como función objetivo es la esperanza de esta función que aparece acá. Es decir, vamos a minimizar la esperanza de nuestra función objetivo sujeto a las mismas restricciones de antes. En este caso, la regularización que consideraríamos sería tener la regularizada o minimizar la función o la esperanza de la regularizada de la función f que aparece acá arriba. Cabe destacar en este punto que uno podría pensar como primer approach o regularización de este tipo de problema el pensar en regularizar el funcional esperanza completo. No obstante, para efectos prácticos, eso resulta ser inviable, ya que tener una descripción analítica de este funcional esperanza resulta impensado, ya que para efectos de cálculos numéricos, esto nunca se puede tener un acceso analítico y siempre hay algún acceso con algún método numérico de Monte Carlo o cuasi Monte Carlo. Por otro lado, el pensar en hacer una regularización de la función f tiene más sentido, ya que uno siempre puede pensar que las funciones f son sus datos de un problema, así que de alguna u otra manera uno podría, utilizando por ejemplo los resultados anteriores, poder tener acceso a la envoltura de Moreau de la función f en términos de las funciones f sub c que vendrían siendo los datos. Acá un comentario, obviamente hay ciertas preguntas o ciertas nociones de medibilidad que deben estar detrás de esto o ciertos problemas de medibilidad que deben ser respondidos. Por ejemplo, acá estamos suponiendo que esta función fuera medible en todos sus parámetros. Estamos considerando un supremo sobre un conjunto tal vez no numerable, por lo cual una primera pregunta sería ¿por qué esta función sería medible? Y luego, ¿por qué puedo considerar o formular este tipo de problema considerando la esperanza? También acá la envoltura de Moreau es un ínfimo sobre un conjunto no numerable, sobre todo el espacio, y por lo tanto uno podría pensar por qué esta función sería medible. Como segundo punto es la integrabilidad de estas funciones. ¿Por qué esto que estoy acá? Si asumo medibilidad, ¿por qué debería ser integrable? Y en sí, ese tipo de preguntas fueron respondidas en el trabajo mediante la incorporación de dos definiciones que son bastante técnicas y que llamamos una familia de funciones normales convexa, a family of concave convex normal integrants. Para la gente que ha trabajado en el área de optimización estocástica o el cálculo de variaciones o control óptimo, la noción de ser normal integral es una noción bastante utilizada y bastante conocida en el área, y más o menos establece como la hipótesis mínima en el sentido de poder pedir medibilidad para que se preserven las típicas operaciones en optimización, cálculo de supremo, ínfimo, etc. Y en esta noción lo único que nosotros pedimos es que se cumpla simultáneamente en la asignación del C y del X que se conserve esa propiedad. Eso en adelante solamente citaré a esta propiedad como la propiedad de ser o las condiciones de medibilidad del problema. Y además, para la condición de integrabilidad, uno necesita una condición de acotamiento inferior de las funciones de datos para poder evitar el caso en que uno tenga, cuando integra alguna función, tenga más infinito menos más infinito, cosas de ese estilo. Y para poder tener la semicontinua inferior de estas funcionales esperanzas que uno está considerando. Entonces, mediante estas dos definiciones,
uno puede, primero que todo, establecer alguna relación entre el problema E y el problema de su planta, que a priori no necesariamente es clara, y se tiene similar al caso anterior, que cualquier sucesión o punto de acumulación de sucesiones minimizantes, cuando el parámetro lambda converge a cero, va a ser finalmente punto de acumulación del problema E. Con respecto a las condiciones de optimabilidad, también bajo las hipótesis de medibilidad y la condición de acotamiento inferior, uno puede probar que las condiciones de optimalidad para este problema van a estar dadas de manera bastante similar a las anteriores, salvo que en el operador proximal debe ser reemplazado por la esperanza del operador proximal. Importante acá destacar que en este caso también este tipo de inclusiones se puede reescribir como una ecuación de punto fijo. Por último, en lo que respecta a dualidad, si consideramos otra vez el problema que estábamos estudiando de esta regularización del problema original, cuando la función objetivo f era un supremo, podemos considerar una perturbación canónica x estrella de este problema. El dual para este problema es un poco más complejo que el anterior, dada la estructura de integrales que aparece acá, y el dual se traslada a un problema de minimización en un espacio de Hilbert un poco más grande, que vendría siendo el espacio L2. No obstante, si bien este problema parece ser bastante más complejo, desde el punto de vista teórico, para la gente que ha trabajado en el área de control óptimo o cálculo de variaciones, entenderá que por la noción de decomposabilidad de este tipo de espacios, en general la minimización de este tipo de funcionales se reduciría a una minimización puntual, por lo cual es algo que en apariencia parece mucho más difícil, pero en general hay cierto tipo de herramientas que se pueden utilizar para resolver este tipo de problemas. Y en general, ¿qué es lo que se tiene también? También en nuestra regularización o nuestro problema regularizado va bajo la hipótesis de medibilidad y del acotamiento inferior, y si la función intersecta con la función esperanza que estamos considerando, la inicial, intersecta con el conjunto de restricciones, vamos a tener también que este problema de minimización satisface la propiedad de estabilidad fuerte en dualidad. Satisface enjoys the property of a stable, strong, robust duality, que es en esencia que no importando la perturbación canónica que yo quiera hacer, el resultado de dualidad se va a seguir manteniendo. Entonces, finalmente algunos artículos relacionados. El artículo en el cual está basado en la presentación es el primero que aparece acá arriba. El otro resultado relativo a dualidad robusta en problemas de optimización, dualidad donde se trabaja con este tipo de funcionales y principalmente esta teoría de dualidad que tuvo que ser hecha para problemas en los cuales se involucra robustez de cierto tipo de problemas, por ejemplo, los problemas de programación infinita, problemas de distributional robust optimization, en general problemas de robust optimization. Esta es teoría de dualidad para ese tipo de problemas. Algunos artículos relacionados con fórmulas para el cálculo diferencial de la función supremo, artículos más recientes y un resultado acerca del cálculo no convexo para la función supremo, y por último un artículo muy interesante y ya debería ser un artículo fundamental en la teoría del cálculo diferencial de la función supremo, y un artículo bastante interesante por el hecho de que muestra la importancia y el patrón unificador de la función supremo en todo lo que es el análisis convexo. Sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Muy Pedro. buena tu presentación. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta, disculpa, ¿puedo hacerla o no? Sí, por favor. Ya, sorry que no pillé aquí el botoncito para levantar la mano. Eh,
Sí, es una consulta sencilla. Cuando hablas de el problema dual, existen esos que te queda esa tremenda integral, ¿cierto? Em, hay, eh, hay cálculos explícitos para ciertos casos, digamos, sencillos, digamos, ya no hablar de un espacio de Hilbert, hablar en Rn, hablar de una función cuadrática o una función que tenga otras propiedades. Por lo menos yo acá no lo calculé para un caso específico, pero lo que se puede hacer en este caso, en la minimización de este tipo de problemas, o lo que se puede intentar, como es una minimización sobre un espacio decomposable, lo que se puede intentar es tratar de estudiar el tipo de resultados en ese tipo de casos y notar que la minimización sobre estas variables, lo más probable es que sea una minimización, haya un tipo de intercambio entre ínfimo y el signo integral. ¿Ya? No necesariamente por el hecho de la restricción, pero por ejemplo si elimináramos la restricción, acá lo más probable es que se debería tener ese tipo de resultado. Para hacer un poco más simple el caso, pero no lo calculamos nosotros para un caso en particular. Vale, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una. No. Pedro, ¿qué tan... me llama la atención la hipótesis de concavidad en el índice. Me imagino que, bueno, lo estuve pensando mientras presentabas y para el caso finito no es problema, ¿cierto? Porque simplemente puedes extender esto como la combinación convexa de los puntos finitos y debiera ser fácil. Pero es básicamente las hipótesis sobre C, el hecho de que C sea convexo y que la función sea cóncava en el índice, ¿qué tan común es? ¿Qué tan, digamos, qué tan verificable es? Porque suena En, fuerte, digamos. en la mayor parte de los ejemplos que mostré se tiene. Por ejemplo, acá, cuando esta perturbación es la escalarización, si te fijas el índice el ELX estrella, y como esto es una forma bilineal, se tiene de inmediato incluso que es lineal. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, en este otro problema, acá también la medida de probabilidad actúa en forma bilineal con respecto a la integral. Por lo tanto, también sería. En el caso general, cuando no se tiene la propiedad de concavidad, se puede forzar. Uno siempre puede considerar un simplex generalizado, Ya. como todas las sucesiones con soporte finito, y ahí extender o hacer un enlargement de la función para poder tener o forzar esa propiedad. ¿Ya? Claro, el máximo del supremo igual siempre se va a alcanzar en un vértice, entonces al final funciona. Sí, en general esa parte ya es más complicada. Pues, habría que usar una compactificación, esa propiedad, pero en Ah, general sí. claro. Pero en general, si uno no tiene los resultados si uno utiliza una compactificación o algo de ese estilo, uno puede después trasladar los resultados a casos límite. ¿Sí? Si uno en la compactificación tiene algún resultado, uno sabe que va a existir una cierta sucesión que converge o una cierta red que converge hacia el elemento, hacia lo que estamos estudiando. Súper. ¿Hay alguna otra duda? Sí, yo, Ah, perdón, dale. sí, una pregunta con respecto, ligada a la anterior, el trabajo en general, ¿en qué espacio está hecho con respecto al conjunto de índices? Porque también habla de una semicontinuidad superior. El conjunto de índices en general podría estar en un espacio vectorial topológico localmente convexo. Ya, Necesita ahí, mayor ahí ecuación. están los resultados, digamos. Sí. Ya, En el caso, no, en el caso del H es un espacio Hilbert en el trabajo, pero para el índice C hay bastante libertad. gracias. Ya, entonces le agradecemos a Pedro por esta muy buena presentación. Y ahora, si no me equivoco, viene Fernando, ¿cierto? Sí, sí, acá estoy. Excelente. Entonces, Fernando, Gracias. que es de la Universidad Técnica Federico Santa María, nos va a hablar de algoritmos de Split Douglas Ratchford.
para funciones composite monótono. Composite monótono inclusions. Dale, Fernando, la Sí. palabra es toda tuya. Vale, muchas gracias. Gracias a todos por la oportunidad que me dan de poder presentar el trabajo y por la organización y todo eso. Bueno, me presento un poco, yo soy estudiante del doctorado de la Universidad de Santa María. El programa es, bueno, en conjunto con la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, pero principalmente yo trabajo en la Santa María con mi profesor guía, Luis Briceño. Entonces este es un trabajo conjunto a él. Bien, entonces mi presentación se va a distribuir de la siguiente manera. Primero voy a dar una motivación del problema, luego algunos resultados principales y finalmente algunos experimentos numéricos. Entonces vamos con el problema y la motivación. El problema que nosotros vamos a tratar es una inclusión monótona. Entonces para A y B, operadores maximales monótonos y un operador L, lineal y acotado, tratamos de encontrar puntos en un conjunto Z. Ese conjunto Z que ustedes pueden ver ahí. Quizá para verlo un poquito más claro, X satisface lo que ustedes ven ahí. Si toman la variable X del par X, U, satisface que entonces está en el 0, si quieren ustedes, del operador A más L estrella BL. Entonces tenemos que pensar en esta estructura de problema que vamos a querer resolver. El conjunto Z viene a ser el conjunto de soluciones primarias duales de esta inclusión que ustedes ven ahí. Y lo importante es que tenemos la estructura con los tres operadores, o sea, el operador A, B y el L. Nosotros queremos aprovechar esta estructura que está separada, o sea, sabemos que hay un operador lineal y queremos entonces buscar métodos que aprovechen esta estructura separada del operador B y el L. En un contexto más de optimización, por ejemplo, una inclusión monótona es bajo condiciones de calificación equivalente a un problema de optimización. Entonces, para funciones f y g, inferiormente semicontinuas, convexa y propia, el problema de minimización 1 que ustedes ven ahí, minimizar g más f compuesto con L, bajo las condiciones de calificación adecuada y, bueno, las condiciones de optimalidad de Kuhn-Tucker, podemos ver que ese problema de encontrar un X en el argmin se reduce a encontrar elementos en el subdiferencial de las funciones, y pasando también por la regla de la cadena del cálculo subdiferencial, tenemos esa equivalencia. Entonces, bien, es conocido que el subdiferencial de una función propia, inferior semicontinua y convexa, es un operador maximal monótono. Entonces, de esa manera, si ustedes quieren, recuperamos el problema de los ceros, y para ver un poquito más cómo recuperamos el conjunto Z, podemos tomar un U en el subdiferencial de F compuesto con L, recordando también que la inversa del subdiferencial pasa a ser el subdiferencial de la conjugada está definida ahí abajo, y entonces, bueno, algebraicamente podemos descomponer la inclusión, como ustedes ven ahí, y rápidamente encontramos el operador A, el L, bueno, está claro, el operador lineal, y el operador B, que vendría a ser el subdiferencial de F. Y bueno, a modo de ejemplo, nosotros en la experiencia numérica vamos a trabajar con el siguiente problema en particular, que es de variación total para reconstrucción de imágenes. Este problema, bueno, incorpora la norma 1, la norma 2. Bueno, les cuento un poco que el problema se trata de tenemos una observación B, que es una imagen dañada con ruido, y entonces nosotros queremos recuperar una imagen X a través de esta formulación. R en este modelo muestra el operador de blur, el
Nabla ahí es el operador gradiente discreto, que se puede ver como dos componentes, la diferencia verticales y horizontales. Entonces, minimizamos la norma 2 de Rx-B, quiere decir que la imagen que vamos a recuperar, si es que la dañamos, es muy parecida a la observación. Y por otro lado, eh, hay un supuesto de que la imagen es constante a trozos, por lo tanto buscamos que que la norma 1 del gradiente sea pequeña, es decir, que tenga muy pocas variaciones. Entonces eso viene a mostrar que es constante a trozos. Más adelante les voy a mostrar la imagen que utilizamos, que es una imagen para probar este modelo, entonces no tiene muchas variaciones y se ve que es constante a trozos, entonces el problema de minimizar está como bien puesto para esa imagen. Bien, un poco de... ahí está entonces cómo yo, mediante lo que estábamos viendo antes, cómo yo recupero la inclusión monótona. Comentarles acá que en este caso hay dos operadores lineales, el ruido R y el operador Nabla, del gradiente discreto. Entonces, en general, uno puede utilizar la estructura separada para asignar el operador lineal al que es más complejo de evaluar en las iteraciones de los métodos que vamos a utilizar. En este caso, el operador gradiente no es muy amigable para trabajar con él. Entonces, el L se lo aplicamos, o sea, se lo asignamos al operador Nabla. Por otro lado, si bien tenemos la norma 2 compuesta con el ruido, la norma 2 es diferenciable, el gradiente es la identidad, entonces la derivada de la composición por la regla de la cadena tenemos que es el operador A que está ahí, y el operador R tiene una buena descomposición, como vamos a ver más adelante, entonces para temas de cálculo, considerar todo el operador junto es factible. No así con el operador L, que no se podría calcular con facilidad. Por eso en este caso, a pesar de que tenemos dos operadores lineales, podemos aplicar o llevarlo a nuestra formulación que contempla solo un operador lineal. Bien. Hablarle un poquito del algoritmo Douglas-Ratchford. Es el algoritmo que ustedes ven ahí. Bueno, principalmente a finales de los 70 se empezó a estudiar más este algoritmo con resultados de convergencia débil. Eh, es para encontrar cero de, si ustedes quieren, de A más B, de donde A y B son operadores monótonos. Entonces, en este caso estamos aplicando B completamente a la composición L estrella BL. ¿Ya? Entonces, aquí no estamos ocupando este algoritmo, no utiliza la información que sabemos de que el estrella BL está separado, o sea, no separa los operadores, y, y entonces a nosotros nos gustaría poder encontrar otros algoritmos. Sí, este algoritmo es bueno, funciona bien, pero tiene esa dificultad de que no podríamos aplicarlo a la formulación anterior. Ayer Luis presentó trabajo sobre esto y se podía ver cómo le ganaba a otros algoritmos. Entonces, esta estructura de este algoritmo de resolventes es buena y vale la pena estudiarla. Bueno, y recuerdo que la resolvente viene a ser la inversa del operador identidad más A, y bueno, cuando A es el subdiferencial, recuperamos el prox. Bien, el resultado de Leon Saint-Mercier en el 79 garantiza la convergencia débil, pero es necesario aplicar de nuevo el operador resolvente para recuperar una solución. Este resultado fue mejorado por Sveiter en 2011, donde se demuestra la convergencia directa de la sucesión resolvente de Zn a un elemento en el cero, ya que el conjunto que buscamos o sea, encontrar puntos en ese conjunto.
En el caso donde L estrella L es la identidad por una constante, mediante la identidad que ustedes ven abajo, el algoritmo Douglas-Radford puede ser separado, la influencia del L con el B. Entonces, en este caso es caso particular, donde podemos entonces obtener un algoritmo que separa la estructura. Bien, otro algoritmo que puede enfrentar este problema es el algoritmo primal dual, que ustedes ven ahí. Si se dan cuenta, en la iteración que está ahí, el A y el B están completamente separados del L. No hay, la resolvente se calcula de B, bueno, B a la menos 1, pero no tiene relación con el L, entonces ya es yo le hablo un poco de lo que queremos lograr, que bueno, ya está hecho, pero nosotros vamos un poco más allá. Si se dan cuenta, este algoritmo y este resultado estaba propuesto por Wu en el año 2013. Depende de dos parámetros, sigma y tau. Estos parámetros multiplicados por la norma del operador tienen que ser menor que 1. Y esa es la restricción de este algoritmo. Bueno, Wu lo hizo en el año 2013 para operadores monótonos, además adiciona algunos operadores cocoercivos. Y bueno, suma de operadores que son extensiones. Aquí estamos en un contexto no tan complejo. Chambol y Pock también hicieron esto en el 2011, en un contexto de optimización. Y bueno, Condá también hizo lo mismo, muy parecido a Wu, pero también agregando más operadores, el mismo año casi que Wu, y es un trabajo muy similar. Entonces, lo importante es que ellos ven el caso menor estricto que uno, y la observación que hizo Chambol y Pock es que cuando el operador L corresponde a la identidad, y entonces la restricción sería sigma tau menor que 1, pero en el caso sigma tau igual a 1, el algoritmo primal dual se reduce al algoritmo Douglas-Radford que vimos anteriormente. Entonces hay una relación entre estos algoritmos, pero que en su tiempo Chambol y Pock no pudieron demostrar la convergencia debido a que su restricción era estricta. Condá, bueno, en el 2013 probó que en el caso sigma tau, la norma L cuadrado igual a 1, la convergencia se sigue manteniendo, pero en un caso de dimensión finita, y como les dije antes, en el contexto de optimización. Algo que mencionar acá, esta relación, aparte de la relación que sea solamente en el caso de la igualdad, sigma tau igual a 1, también la convergencia del método mejora cuando esta constante está más cerca de la igualdad. Por lo tanto, por un lado, bueno, voy a decir el objetivo después, pero es bueno encontrar que este método converja para sigma tau la norma L cuadrado igual a 1, porque ayuda a la convergencia y además está relacionado con el algoritmo de Douglas-Radford. Bien. Bueno, volviendo un poco al contexto de optimización, Gabé ahí está mal el año, es 1983, dedujo o mostró cierta equivalencia en el método de los multiplicadores, el Alternating Direction Method of Multiplier, o ADMM, aplicando el algoritmo Douglas-Radford que les mostré arriba al problema dual de Fenchel-Rockefeller del problema 1 de optimización que vimos, o sea, el que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, aplicando Douglas-Radford a esta formulación dual, se deduce el método de los multiplicadores, ADMM, el cual, bueno, tiene el inconveniente de como Douglas-Radford no separa la influencia de L con el operador B, este operador L sigue apareciendo entonces en el problema de optimización. Ahí ustedes pueden ver en el primer paso, el L está ahí en la formulación, entonces eso ya dificulta un poco este primer paso. Y por otro lado, como aplicamos este método al problema dual, los resultados de convergencia no son a las variables
primales que nosotros nos gustaría recuperar, sino que a las duales, y para recuperar entonces esa convergencia necesitamos hipótesis adicionales en L. Bien. Entonces, algunos objetivos. Entonces, entregar una versión separada de Douglas Radford Split que separe la información de L y de B. Además, que esta convergencia sea directa, como lo hizo Sveiter, es decir, generalizar un poco su resultado, no con una sucesión de la sombra que converge como la sombra, sino directamente que el algoritmo converja a una solución. Bueno, y debido a la conexión que hay entre el algoritmo primal dual y Douglas Radford, como les decía antes, esta versión que separa a Douglas Radford se va a relacionar con primal dual siempre en el caso sigma tau L cuadrado en norma al cuadrado igual a 1. Entonces, si relacionamos el algoritmo, es la versión separada de Douglas Radford, también vamos a poder relacionarlo con el algoritmo primal dual, y entonces vamos a poder garantizar la convergencia del caso límite en dimensión infinita y para inclusiones monótonas, que es lo que no se ha hecho hasta el momento. Y bueno, si aplicamos esta versión split de Douglas Radford, vamos a algo similar a lo que hizo Gabé. Vamos a entonces generalizar el algoritmo ADMM, separando entonces la influencia del L en las iteraciones de ADMM. Bien, entonces esos son los objetivos, y estas respuestas están, se pueden ver aquí en los resultados principales, cómo dimos solución a esto. Entonces, les presento el algoritmo split Douglas Radford. Bueno, ahí están las iteraciones. No sé qué más decirles del algoritmo. Se puede ver ahí claramente que el L está separado del B, entonces no habría complicación ahí en los cálculos, y el resultado de convergencia nos garantiza que la sucesión X y Xn y Un converge a un elemento en el conjunto Z de las soluciones. Bueno, este resultado yo lo puse ahí como sigma igual a tau L cuadrado, tau la norma de L cuadrado a la menos 1, pero también se tiene para con menor, es decir, con sigma tau la norma de L cuadrado menor que 1. Entonces recuperamos como la condición del algoritmo primal dual. Sí, las demostraciones son un poco diferentes. A ver, la que viene les muestro. Ya, antes de continuar con esa idea, les digo que es split Douglas Radford. ¿Por qué? Porque en el caso L la estrella igual una multiplicación de la identidad. Recuperamos el algoritmo de Douglas Radford. Si se acuerdan, yo les dije que en este caso podemos obtener, separar la información de L y de B y aplicar Douglas Radford. Entonces nuestro algoritmo en este caso se reduce al algoritmo de Douglas Radford, por lo tanto vendría a ser de cierta manera una generalización, donde en casos particulares recuperamos el algoritmo de Douglas Radford. Y la relación con el algoritmo primal dual, ustedes la pueden ver acá. La variable bn, si nosotros vemos bn más 1, nos damos cuenta de que bn más 1 corresponde a la variable dual del algoritmo primal dual. Y bueno, xn más 1 si calza exactamente con la variable primal del algoritmo primal dual. Entonces los algoritmos son muy similares, pero sí el enfoque en el que nosotros probamos la convergencia es muy distinto al que se presentó que presentó Condá o Wu. Nosotros asignamos un operador a este algoritmo,
vemos que ese operador satisface ciertas, o la sucesión satisface cierta desigualdad tipo Feyer, y de ahí probamos la convergencia. En cambio, el algoritmo primal dual lo que hace es, cómo ver la convergencia de ese algoritmo es a partir de un operador que es firmemente no expansivo en cierto espacio con una norma modificada. Se prueba que se comporta bien, o sea, como les digo, es firmemente no expansivo en ese espacio con norma modificada, y entonces la convergencia se basa básicamente en ver que ese algoritmo corresponde a un, si quieren, como un algoritmo de tipo gradiente aplicado con ese operador. Entonces, por ese sentido, si bien los algoritmos coinciden, nuestros enfoques son un poco diferentes. La variable primal y dual que nosotros obtenemos en la convergencia no es la misma, pero sí tienen cierta similitud. Bien. Después, aplicando esto al problema dual, como yo les conté antes, aquí el operador L lo separamos en K y T para poder recuperar ADMM y también un corolario que les voy a mostrar. Entonces, asumimos que L tiene una forma separada como K y T, y entonces podemos aplicar el algoritmo Split Douglas Radford al problema dual que ustedes ven ahí. Aquí yo escribo otro problema dual asociado a este problema dual D, porque es donde nosotros vamos a obtener la convergencia, debido a que este como que pasaría a ser el primal y este el dual, pero a nosotros nos gustaría obtener soluciones del primal original. Entonces aplicamos Douglas-Radford o Split Douglas-Radford a este problema y obtenemos el siguiente método que ustedes ven ahí. Entonces, tenemos bueno, la influencia del operador K y el operador T. Podemos ver que aún está este problema acá del T, que aparece en este paso, en el segundo paso, que aún está involucrado con la variable P. Pero eso es para mostrar que podemos recuperar ADMM y probablemente en algunas simulaciones numéricas tenga algún beneficio. Entonces, el resultado de convergencia de este método es, bueno, básicamente consecuencia de la convergencia del Split Douglas-Radford. Como les decía, obtenemos convergencia de las iteraciones xn y menos tau pn a una variable xu, donde xu son soluciones del dual y del dual de ese dual, ya, o sea, de estrella. Y para recuperar la convergencia de una variable primal, tenemos que asumir que el kernel de t es el 0, o que tiene rango completo. Y entonces ahí obtenemos que la variable o la sucesión P sub n converge ahí donde y este I gorro es una solución primal. Este supuesto es prácticamente el mismo que se hace en ADMM, y entonces estaríamos recuperando ese resultado. Y como les decía, en el caso K igual identidad, el algoritmo split ADMM se reduce al algoritmo ADMM, al clásico ADMM. Y bueno, en el caso donde T es igual a la identidad, obtenemos entonces un algoritmo que separa completamente la influencia del operador lineal con la función. Como ustedes pueden ver ahí, obtenemos este corolario, donde obtenemos procs de G y de F, en general son más fáciles de calcular, y además no necesitamos más hipótesis para obtener las convergencias primales y duales. Entonces estaríamos teniendo la convergencia directa de la sucesión P y X a variables y Y y X que están en el primal, en la solución primal y la solución del dual original. Bien, vamos entonces a la última sección,
que son las simulaciones numéricas. Volvemos un poco al problema de la reconstrucción de la imagen. Ahí les recuerdo un poco la formulación, cómo definimos los operadores. Ahí está el algoritmo de Split-Douglas-Radford, que va a ser el que vamos a aplicar. Bueno, tenemos que calcular la resolvente de B, la resolvente de A. Para eso, bueno, les digo que R tiene una buena descomposición. R se puede descomponer como la adjunta de F, una matriz gamma y F, donde F es la transformada de Fourier. Sabemos que la inversa de la transformada de Fourier es su adjunta, entonces se comporta bien. Y gamma, al ser una matriz diagonal, nos permite entonces calcular la resolvente de este operador A de manera sencilla. Al final se traduce en invertir este operador, que no es nada más que dividir por 1 más tau por los valores propios de esta matriz diagonal del operador R. Entonces, por ese lado, la resolvente es fácil y el operador R no genera mucha complejidad. Por otro lado, la resolvente de B, de la norma 1, es conocida. Es componente a componente dada por el operador soft thresholding, el cual ustedes pueden ver ahí, que es nada más que el subdiferencial del valor absoluto. Ese es conocido. Y entonces el algoritmo Split-Douglas-Radford se puede ver en una versión explícita, como ustedes ven ahí. ¿Ya? Todo esto se puede calcular directamente, no hay subproblemas ni nada de eso. Bueno, en los algoritmos que presento, el criterio de parada que utilicé fue el error relativo, dado por esta R mayúscula. Y ese sería entonces el algoritmo Split-Douglas-Radford. Bien, la imagen que utilicé fue esta imagen que ustedes ven ahí de círculos de diferentes tonalidades. En la imagen a la izquierda es la original, la imagen a la derecha es la dañada por este operador R. En la función objetivo, la original reporta el valor que ustedes ven ahí, 0.0987, mientras que la imagen dañada representa o evaluada en la función da un valor de 2.2884. También, bueno, estoy mostrando aquí este PSNR, que viene a ser un indicador de qué tan parecidas son las imágenes. Entre más grande este indicador, más parecidas son las imágenes. Bien, entonces con estas imágenes de prueba, comienzo primero a evaluar el algoritmo anterior que les mostré para sigma y tau menores, o sea, sigma tau multiplicados por la norma de L variando, o sea, con desigualdad estricta primero y llegando hasta el borde. Esto es, fijo sigma y tau como un kappa por 10 dividido la norma de L, donde el kappa va variando desde 5 a 10. Entonces me voy acercando al borde por la diagonal y obtengo los resultados que pueden ver ustedes ahí. ¿Ya? Entonces, si quieren este algoritmo para casos menos estrictos, el algoritmo de Boole. Y para diferentes tolerancias, día a la menos 5 y día a la menos 6 del error, tengo esos resultados. Podemos ver que el caso 10, es decir, el caso con igualdad, es donde obtengo mejores resultados. Si bien no son como tan mejores, la diferencia en los segundos está en el orden de las décimas. Para las iteraciones tampoco es mucho más. Sí, la función objetivo baja más, pero este análisis me permite decir, ya, sí, en el borde es mejor, entonces yo me restringo al borde, discretizo el borde y ahí hago el estudio de qué parámetros me convienen más. Antes de pasar a eso, les muestro los gráficos que muestran la misma información. Ahí veo que el caso igual a 10
kappa igual a 10, el que mejor se comporta, sobre todo en la función objetivo, vemos ahí que siempre está por debajo de los demás casos en las iteraciones. Y bien, viendo entonces directamente al borde, puedo ver que si lo discretizo, solo valores que sigma tau, la norma L cuadrado sea igual a 1, estudié 17 casos, al final el T sub k y el sigma sub k para estos 17 casos se traduce en estudiar como un solo parámetro, es decir, el algoritmo depende prácticamente de un parámetro, es dado por delta k, donde delta es igual a 800 elevado a 1 dividido en 16. Entonces el resultado de estos 17 casos está resumido en la tabla, muestro del 3 al 17, que son los mejores resultados. También comparo con otros algoritmos en la literatura que permiten enfrentar este problema, FISTA-TV, AFBS y MS. Después están las citas, por si quieren revisar eso igual. Pero en comparación a los resultados anteriores, podemos ver que el tiempo y las iteraciones bajan mucho. Quizás si le muestro un poquito de vuelta la otra tabla, en el mejor caso eran 19 segundos y 2.908 iteraciones. Pero con este análisis en el borde, bajo a 1 segundo, quizás en este caso, y 161 iteraciones. Quizá el que mejor valore la función objetivo sería este, el cual tiene 4 segundos y 617 iteraciones, lo cual ya es bastante mejor que lo anterior. Y le ganan por harto a los métodos con los que los comparé. Lo mismo ocurre cuando comparo con una tolerancia mayor. Podemos ver la misma predominancia del algoritmo Split-Douglas-Radford. Y entonces es más o menos lo que queríamos demostrar. Bien, lo último, ahí están los gráficos que muestran prácticamente la misma información y bueno, la imagen es reconstruida por el algoritmo MS, FISTA-TV, AFBS y nuestro algoritmo, en el caso 15, que se puede ver una mejora en cuanto a la rapidez de convergencia, ya es mucho más rápido y se obtiene una imagen mucho más nítida. Bien, eso sería algunas referencias y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta interesante presentación, una generalización bastante appealing. Creo que una muy, muy buena contribución. ¿Preguntas para Fernando? ¿Alguien? Perdón, tengo una pregunta. Sí, por favor. Sí, creo que hay un resultado del 2020 donde esa condición de sigma por tau por norma de L al cuadrado, que sea menor o igual que 1, lo debilitan un poco. No sé si vio ese artículo. A que sea menor. No. Ah, no lo vio. Inclusive... La restricción, o sea, en el caso crítico de igualdad es con que la Sí, convergencia en algunos casos es peor. Sí, se puede debilitar un poco más. Ya. Que sea un poco más No. menor que 1. Por ejemplo, en su algoritmo que está considerando, podría considerar esa relajación en esa desigualdad, y porque lo que sucede es que al relajar eso va a tener más velocidad de convergencia, creo yo. Ya, no, la verdad no he visto ese artículo y no tendría que ver quizá con la práctica que eso ocurre. Pero eso es como con tasas de convergencia o casos, ejemplos numéricos. Sí, con ejemplos numéricos se puede ver, pero no te da un resultado de por qué sucede eso, ¿no? Ya. Pero numéricamente se ve que cuando justo se toma valores en esa restricción que
que se aumenta un poco más, se tiene más velocidad. Y entonces, supongo que en tu modelo también, si aplicas también en esos puntos donde se relaja esas restricciones, vas a obtener mejores resultados. Bueno, supongo. Ya, quizás tendría que correr esa instancia en el computador y verla, pero bueno, ahora se me viene a la mente que en algunos otros artículos que no cité acá, también afirman eso de que en el borde se esperan mejores resultados, en la medida que sigma y tau se, se hacen más grandes. Pero ahí quizás tendría yo que, con Luis, empezar a ver esa cita y estudiar esos casos. Voy a escribir en el chat el artículo al que hago mención. ¿Ok? Ya, sí, sí, genial, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta que quizás es medio natural, un poco linkeada con la que estaban discutiendo. Para esto todavía no hay estudio de radios de convergencia, ¿cierto? Digamos, me imagino que es como una perspectiva natural. Sí, no, yo no me he metido en eso y en general creo que un poco más complejo con estos algoritmos como primales duales. Sé que para Douglas Radford hay, pero no, yo la verdad no me he metido mucho en eso, en tasas de convergencia de orden, Ahora, ¿no? la verdad, los resultados son bien prometedores en que, como el ejemplo que mostraste, la performance es mucho mejor, Mm, impresionantemente mejor, incluso cuando hace este análisis de frontera también, como agregándole un poco más de información. Sería bueno tener, muy interesante sería tener como resultados teóricos que lo respalden quizás para casos más sí, genéricos, digamos. sí, Pero siempre puede sí, ser la maldición de que sea la instancia, digamos. claro, Entonces, claro. no, pero súper Mm, interesante. Creo que es una muy buena línea de investigación. vale, muchas Bueno, gracias. si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Quedan todos muy invitados a la sesión plenaria que viene después y a nuestra sesión de mañana. Gracias a todos y de nuevo gracias Julio y gracias a todo el equipo, digamos, que está organizando esto. Sí, muchas gracias a todos los participantes y nos estamos viendo, como dice David, mañana en la sesión, ¿no?, de optimización, y también pueden asistir a las otras sesiones que se está organizando. Nos vemos, que tengan un excelente día. Chao, chao.